Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén fenomenal, porque hoy, amigos, tenemos un tema de esos que nos encantan, candente, lleno de misterio, secretos y drama. Y es que, como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Serkan y Özge. ¿Recuerdan a esta icónica pareja de la que tanto se habló, que nos robó el corazón con su química y sus personajes entrañables? Pues bien, hoy desentrañaremos la verdad que se esconde detrás de su relación, una verdad que quizás los sorprenda. Así es, hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de los rumores, las especulaciones, las fotos, los vídeos y todo el contenido que circuló alrededor de Serkan Bolat y Özge Gürel, y tratar de desentrañar qué era real y qué simplemente era producto de la imaginación de los fans, o de las hábiles estrategias de marketing. ¿Eran realmente pareja? ¿O solo nos vendieron una historia de amor que solo existió en la pantalla? Prepárense para descubrirlo. Vamos a sumergirnos en un mar de intrigas donde la realidad y la ficción se entrelazan de manera fascinante. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí o si disfrutan del contenido del canal, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo. Así estarán al día con todos los chismecitos, análisis, curiosidades y debates del mundo del espectáculo. Ya saben. Suscribirse, activar la campanita y compartir este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de las series turcas y de todo lo relacionado con el entretenimiento. Entre más seamos, más nos divertimos y más material les traeremos. No se lo pierdan. Bien, ahora sí arranquemos. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque la historia de Serkan y Özge, al menos la que conocemos a través de los medios y las redes sociales, en realidad, comenzó con sus personajes en la pantalla, por supuesto. Fue en la icónica serie Dolunay, conocida en español como Luna Llena, donde vimos florecer esta química innegable entre Ferit Aslan y Alpnar, interpretados respectivamente por Can Yaman y Özge Gürel. Pero hoy nos centraremos en la supuesta relación fuera de la pantalla, en la química que traspasó la pantalla, en el misterio que rodea la vida personal de Serkan y Özge. Y como todos sabemos, en la ficción, el amor puede ser impredecible. Pero en este caso hablamos de Serkan y Özge, quienes protagonizaron Dolunay, donde la magia ocurrió entre ellos, y la conexión traspasó la pantalla. La pareja que nos cautivó en la ficción, también se convirtió en el foco de atención fuera de los sets de grabación. Empecemos por el principio y la pregunta clave, ¿qué fue lo que nos llevó a pensar que entre Serkan y Özge había algo más que una simple amistad laboral, o una relación profesional? Bueno, la respuesta es sencilla, su química en pantalla era brutal, intensa, palpable. La forma en que se miraban, las risas, la complicidad, la forma en que se complementaban, la forma en que se apoyaban, era evidente que había una conexión especial, una conexión que iba más allá de las palabras del guión y las órdenes del director. Y esto, por supuesto, despertó la curiosidad de los fans y, por supuesto, la de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué pruebas teníamos de que esto fuera más allá de la amistad y el compañerismo? Bueno, las redes sociales, como siempre, jugaron un papel fundamental. Empezaron a aparecer fotos y vídeos que avivaban las llamas de la especulación. Fotos en las que se les veía juntos fuera del trabajo, en eventos, en cenas, en fiestas, en celebraciones de cumpleaños, en salidas informales, y hasta en situaciones que parecían ser más íntimas y personales. Algunos argumentaban que eran simplemente amigos que disfrutaban pasar tiempo juntos. Otros, en cambio, estaban convencidos de que había algo más, de que esa conexión especial que veíamos en la pantalla se había trasladado a la vida real. Aquí es donde entra en juego el análisis minucioso, el que hacemos nosotros los fans, quienes somos detectives del mundo del espectáculo. ¿Eran estas imágenes pruebas contundentes de una relación amorosa? No necesariamente. Podían ser amigos, colegas que se llevaban bien, que se sentían cómodos el uno con el otro, que disfrutaban de la compañía mutua, o incluso, en el peor de los casos, estrategias de marketing para mantener la atención sobre la serie y sobre ellos mismos. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Siempre queremos creer en el amor, en el cuento de hadas, y que la magia que vemos en la pantalla, la magia que nos emociona y nos hace soñar, también se materialice en la vida real. Por supuesto, los paparazzi, esos incansables cazadores de noticias, también hicieron su trabajo.
Capturas robadas, entrevistas realizadas en la calle, preguntas formuladas en eventos y declaraciones sacadas de contexto, todo para obtener una respuesta, una pista, una confirmación. En varias ocasiones, se les preguntó directamente sobre su relación. ¿Son pareja? ¿Hay algo más que amistad entre ustedes? Las respuestas por lo general eran evasivas, ambiguas, dejando un margen de interpretación muy amplio. Somos buenos amigos, nos llevamos muy bien, tenemos una gran química, somos una gran familia. Frases que por un lado no confirmaban nada, pero por otro tampoco negaban nada. Ah, la ambigüedad. ¡Qué arma tan poderosa! Y los medios, por supuesto, la aprovechaban al máximo para generar expectativa y mantener la atención del público. Y luego, claro, estaba el lenguaje corporal. Analizar el lenguaje corporal de las celebridades se ha convertido en un pasatiempo para muchos, una forma de intentar descifrar la verdad oculta tras una sonrisa, una mirada, un gesto. ¿Cómo se tocan? ¿Cómo se miran? ¿Cómo se acercan? ¿Hay tensión sexual? ¿Hay coqueteo? ¿Hay gestos de afecto? Todas estas señales, aunque subjetivas, eran analizadas al milímetro con lupa en cámara lenta. Y dependiendo del observador, las conclusiones variaban enormemente. Para unos era evidente que se gustaban, que había una atracción palpable, que se notaba un vínculo especial. Para otros simplemente eran amigos, colegas que se sentían cómodos entre sí, y que tenían una buena conexión. Y para otros, para otros era un secreto bien guardado, una historia que se mantendría en la intimidad, lejos de los reflectores y los chismosos. Pero la pregunta que nos hacemos todos, la pregunta que resuena en la mente de los fans, ¿realmente pasó algo entre Serkan y Özge? ¿Hubo un romance secreto? ¿Una relación que se mantuvo en privado, lejos de las cámaras y los medios de comunicación? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde el misterio se intensifica y donde la incertidumbre se hace presente. Porque, como todos sabemos, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ellos. Nunca hubo fotos en las que se besaran apasionadamente, o declaraciones explícitas sobre su amor. Nunca hubo una portada de revista que confirmara la relación. La pareja que se dio a conocer y que acaparó los titulares fue siempre la de Kerem Bürsin y Hande Erçel, en el caso de Love is in the air. ¿Por qué? Aquí es donde entran en juego las especulaciones, las teorías y las conjeturas. Algunas teorías apuntan a que, quizás, la relación no era lo suficientemente seria, o lo suficientemente formal, como para ser expuesta públicamente. O tal vez simplemente no querían que su vida privada se viera afectada por la fama y la exposición mediática, por el escrutinio constante de los medios, por los comentarios en redes sociales. Otras, más maliciosas, sugieren que todo fue una estrategia de marketing, una campaña bien orquestada para promocionar Dolunay y mantener a los fans enganchados, hablando de ellos y de la serie. ¿Quién sabe? Lo cierto es que independientemente de si hubo o no un romance, la química entre Serkan y Özge era innegable, una chispa que saltaba entre ellos, que se podía sentir en la pantalla, que traspasaba la pantalla, y que generaba una conexión especial con el público. Y eso, amigos, es innegable. Y eso, a su vez, es lo que hizo que tantos fans soñaran con verlos juntos, con que ese amor ficticio se convirtiera en realidad. ¿Qué pasó después? Bueno, cada uno siguió su camino. Özge actualmente se encuentra casada con el músico Can Yaman, y la pareja parece estar muy feliz y enamorada. Y por otro lado, Kerem Bürsin ha sido pareja de Hande Erçel durante un tiempo, y su romance fue muy comentado y seguido por los fans, quienes también soñaban con que su amor fuera eterno. Y el amor que tenían, era más que evidente, una conexión especial que cautivó a miles de personas. Pero, ¿y la verdad detrás de esa posible relación entre Serkan y Özge? La verdad, amigos, es que probablemente nunca la sabremos con certeza. Es un secreto que, al parecer, se quedó entre ellos, una historia que tal vez solo ellos conocen. Pero lo que sí sabemos es que su trabajo juntos dejó una huella imborrable en el corazón de muchos, y que sus personajes, Ferit y Nazlı, siempre serán recordados con cariño y nostalgia. Y eso, al final, es lo que realmente importa, el legado que dejan, la conexión que establecen con el público, la emoción que nos transmiten. Así que, para resumir, hemos explorado los rumores sobre la relación entre Serkan y Özge, analizando las pruebas, las especulaciones, las diferentes perspectivas y las posibles teorías.
Hemos visto la química en pantalla, las fotos, los vídeos, las entrevistas, y hemos llegado a la conclusión de que, bueno, la verdad es un misterio, un enigma que quizás nunca se resuelva. Pero, ¿acaso no es eso lo que hace que estas historias sean tan fascinantes? La incertidumbre, el suspense, la posibilidad de soñar, la emoción de especular y de imaginar, todo esto forma parte del encanto del mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis y que se hayan divertido con las especulaciones. Si fue así, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos, dejar sus comentarios aquí abajo y participar en el debate. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Serkan y Ozge? ¿O simplemente fue una estrategia de marketing bien orquestada? ¿Tienen alguna teoría propia? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por estar aquí, por su apoyo, por su cariño, y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.